En esta lección vamos a ver los conceptos básicos de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una serie de componentes eléctricos por donde fluye una corriente que se conectan entre sí. Recordemos el concepto de corriente, que es un flujo de electrones a través de un material, como puede ser un material conductor. Los componentes de un circuito eléctrico son fuente de alimentación, que es la que proporciona el voltaje o esa energía que va a hacer que se muevan los electrones. Un conductor, que puede ser un cable, que es el que va a facilitar el paso o el movimiento de los electrones. Una carga, que es a quién le va a llegar esos electrones para que conviertan esa energía de la fuente de alimentación en este caso, en el ejemplo, tenemos una bombilla, va a convertir la energía de la fuente de alimentación, que es la batería, en iluminación. Pero puedo tener un motor que me convierta esa energía en movimiento, o puedo tener un horno, una resistencia de un horno que me convierta esa energía en calor. Entonces, estos son los componentes. También tenemos un componente de control, que es el que me va a autorizar o me va a permitir el paso de corriente o me va a bloquear el paso de corriente. Este componente es el que me va a controlar ese paso de corriente. Estos son los componentes básicos de un sistema, de un circuito eléctrico. En este caso, en este momento, no vamos a ver polaridades, si se conecta en el positivo o en el negativo. Ya poco a poco vamos a ir viendo. Vamos a ver otros conceptos básicos de los circuitos eléctricos, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir aprendiendo un poco más. Circuito abierto. El circuito abierto es cuando por alguna razón el flujo de electrones no fluye a través del circuito porque se desconectó alguna parte del circuito o se abrió alguna parte del circuito. Puede ser un cable, puede ser algún elemento, se abrió, se aisló, creó una parte abierta en el flujo de electrones. Entonces a esto se le llama circuito abierto. Por ejemplo, tengo una batería y un bombillo. Cuando yo desconecto la batería o el cable que va al bombillo, lo desconecto, se dice que el circuito está en circuito abierto, y cuando lo conecto está en circuito cerrado. El siguiente concepto es cortocircuito. El cortocircuito es cuando por algún motivo se crea una línea o un camino más corto que el que pueda haber entre la fuente de alimentación y la carga. Para el ejemplo tenemos el cable verde, que es el que hace un camino más corto entre la fuente de alimentación y la carga. O sea, la corriente no fluye a través de la carga, sino que fluye a través de la línea verde. La corriente tiene algo, y es que ella siempre va a buscar el camino más corto para regresar hacia la fuente de alimentación. La corriente sigue la forma como ella se mueve, es que ella sale de la fuente de alimentación y regresa otra vez a la fuente de alimentación. O sea, ella sale de su destino para regresar otra vez a su destino. Sale, va y recorre un circuito y vuelve otra vez a donde salió. Esa es la forma como se mueven los electrones. Pero si la corriente encuentra un camino más corto, se va a ir por ese camino más corto. A esto es a lo que se le llama cortocircuito. Hay cortocircuitos muy peligrosos que pueden ocasionar incendios, que pueden ocasionar daños, y hay cortocircuitos que simplemente el circuito se rompe porque a medida que este camino es más corto, pues van a fluir más electrones. ¿Por qué? Porque el cortocircuito se relaciona con
con un corto o con un camino de más baja resistencia. Cuando el camino es de más baja resistencia y más corto, va a fluir más electrones y esto puede ocasionar daños. Por ejemplo, en un material, en un conductor, puede hacer que se recaliente por el exceso de electrones en movimiento, de rozamiento entre los electrones y hace que los materiales se calientan. Entonces, esto es a lo que se le llama un cortocircuito. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un circuito en serie. Ya vimos lo que son circuitos abiertos, cerrados y cortocircuito. Ahora, un circuito en serie. El circuito en serie hace relación a colocar cargas o fuentes en serie. En este caso tenemos tres cargas que van conectadas en serie. ¿Cómo es en serie? Quiere decir que va una detrás de la otra o seguida de la otra. En los circuitos en serie, la corriente que sale de la fuente de alimentación es la misma corriente que recorre todas las cargas que están en la fuente. En este caso, pues es la misma corriente que recorre todos los bombillos. ¿Por qué? Porque la corriente no va a irse para otro lado, o sea, la corriente que sale por aquí es la misma corriente que sale por acá. Entonces, en este circuito serie, la corriente es la misma por todos los circuitos. Cosa diferente sucede con el voltaje. En el circuito abierto, el voltaje está aquí. En este punto está el positivo de la batería y en este punto está el negativo de la batería. Quiere decir que en los extremos de estos tres bombillos está el voltaje de la batería, pero en los internos, en este bombillo que está en la mitad, no está el voltaje de la batería, hay un voltaje diferente. Entonces, lo que sucede en las cargas que están conectadas en serie es que el voltaje se va a dividir. Si las tres cargas son iguales, tienen las mismas características, el voltaje se va a dividir en la misma medida. Quiere decir que si yo tengo 6 voltios en esta batería, aquí van a haber 2, 2 y 2. O sea, el voltaje se va a dividir en 3. Se va a dividir de la misma forma. En circuito serie la corriente es la misma, pero el voltaje se divide en las cargas. Ahora, en el circuito paralelo. En el circuito paralelo es algo diferente. Ya las cargas no van conectadas digamos, una detrás de la otra, sino que van conectadas iguales. Los extremos de una carga se conectan con los extremos de la otra carga y así sucesivamente, digamos, puedo conectar todas las cargas que yo quiera en paralelo. En realidad, el concepto de paralelo o de serie hace relaciones a la forma como se conectan los componentes, independientemente que sea una carga o que sea una fuente de alimentación o que sea un elemento de control. Es la forma como se conectan. Entonces, en paralelo se conectan los extremos del componente con los extremos del otro componente. En este caso tenemos los extremos de los bombillos están conectados. Entonces, el extremo rojo de este bombillo con el extremo rojo de este y con el extremo rojo de este. Y lo mismo con los extremos negros. ¿Qué sucede con la corriente en este tipo de bombillos o de este tipo de conexión? Perdón. La batería va conectada a los mismos puntos de todas las cargas. En este caso, el positivo llega al positivo del primer bombillo, al positivo del segundo bombillo y al positivo del tercer bombillo. Y lo mismo sucede con el negativo, llega a todos los extremos de todos los bombillos. Entonces, quiere decir que el voltaje en estos bombillos es igual. Pero, ¿qué va a pasar ahora con la corriente? Resulta que la corriente ahora se va a ir y va a mandar, vamos a suponer que las tres cargas son iguales. Hay una parte de la corriente que se va a ir por acá, otra parte de la corriente se va a ir por acá y otra parte de la corriente que se va a ir por acá. ¿Por qué? Porque la corriente tiene tres caminos iguales. Entonces, simplemente las tres vías para la corriente van a ser iguales. A ella le da lo mismo irse por el primero, por el segundo y por el tercero. Entonces, va a regarse por los tres. Es como cuando tenemos una cascada
y hago 3 caminos para que el río fluya por la cascada fluya a través el agua fluya a través de los 3 caminos, ella se va a ir por los 3 caminos de forma, digamos, igual. Entonces, por eso la corriente fluye por los 3 caminos de forma igual, en el caso de que las cargas sean iguales. Entonces, en el circuito paralelo, el voltaje es el mismo y la corriente se divide en las 3 cargas. Ahora, existe un tipo de circuito que combina elementos o componentes en paralelo y componentes en serie. Entonces, aquí tenemos unos bombillos en serie y en paralelo. En este caso, estos dos bombillos de acá están en paralelos entre sí, pero a la vez están en serie con el componente, con los otros dos bombillos. O sea, están en paralelo estos dos bombillos, pero estos dos bombillos a la vez están en serie con estos otros dos. Entonces la corriente que fluye por aquí, por el primer bombillo, es la corriente principal, pero aquí cuando llega a estos dos bombillos la corriente se divide en dos y vuelve y se reúne. Cuando sale se reúne aquí y sale una sola corriente por acá. Aquí en estos dos bombillos la corriente se divide, pero el voltaje de los dos es igual. Mientras que en este la corriente es la misma, pero el voltaje es el que se divide. El voltaje de la batería se divide en el primer bombillo, en los dos bombillos que están en paralelo y en el otro bombillo que está en serie. Esta es la forma como funcionan elementos o componentes conectados en serie, paralelo y en circuitos mixtos. Por lo general, en los circuitos electrónicos encontramos una mezcla de elementos conectados en serie y elementos conectados en paralelo. O sea, en la mayoría de los circuitos electrónicos son circuitos mixtos, aunque hay circuitos que solo son en serie o solo son en paralelo, pero la gran mayoría se encuentran en circuitos mixtos. Hasta aquí esta lección, nos vemos en una próxima lección.